Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos presentes en esta hora. En este momento queremos compartir la palabra del Señor y con todos aquellos que quisieran acompañarnos en esta hora. Le damos un saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que los tiempos son finales y el deseo de nuestro corazón es que todos aprendamos de la palabra del Señor y de la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. El tema que hoy vamos a estudiar se llama los 3 tipos de corazón: el frío, el caliente o el tibio. Y pues nosotros sabemos qué tipo de corazón nosotros tenemos delante del Señor, porque estos son los tipos de corazón que el Señor pesa en la balanza espiritual. ¿Y qué es lo que Él nos pide? ¿Cuál es el corazón que Él nos pide que nosotros estemos, verdad, para Él? Que el Señor les bendiga a todos y les dejo el tiempo a mi hermana para que pueda saludarnos también. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos y amigos en el Señor. Para mí pues es un placer estar aquí en este lugar compartiendo la palabra con mi hermana Mabel. Pues ella tomó a bien invitarme que viniéramos a compartir pues de la palabra del Señor. Pues sabemos que los tiempos son finales y lo que el Señor manda es pues que prediquemos su palabra, pues donde sea tenemos que pregonarla, porque a eso nos ha mandado Él, ya que estamos en los últimos tiempos. Y traemos un tema muy precioso, que es hablando de los tipos de corazón. ¿Qué tipo de corazón es que nosotros, verdad, tenemos? Nos vamos a identificar con cuál es el tipo de corazón. Pues el que tengo yo, tengo que examinarme para ver qué tipo de corazón es. Y así pues doy gracias al Señor, esperando que el Señor le bendiga por medio de la palabra, ¿verdad? Y que pues mi hermana va a compartir, vamos a compartir en las 2, pero ella va a dar el inicio. Bueno, sí, está un poco bastante fuerte el viento, pero alguna intervención, sea por lo que sea, ¿verdad? Sea por el viento que se esté dando, pero pues no importa, lo vamos a hacer como podamos. Y voy a leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículo 14, porque Dios me hablaba, verdad, de que en estos tiempos se está dando, verdad, las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, antes de la venida del Señor, se van a estar dando, y estas 7 iglesias están en apogeo en este momento. Entonces el pueblo de Dios tiene que estar advertido de cómo nosotros estamos delante de Dios y cuál es el corazón que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a leer en el capítulo 3 del versículo 14, ¿verdad? Y el Señor nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a hacer una oración en esta hora y vamos a pedirle al Señor que sea el Espíritu Santo el que hable en esta hora. Le vamos a dar el tiempo a la hermana Milagro para que ella pueda hacer la oración. Amén. Amante y Padre Celestial, Sí, en esta Señor. hora, Señor amado, venimos delante de su presencia, Así es, dándole Padre. gracias por la oportunidad, Señor, Sí, que Señor. nos das, Padre, de estar aquí para poder compartir tu palabra, Señor. Sí, Señor amado. En esta hora te suplicamos que esa palabra venga de arriba, Así Señor, es, que amado. fluya, Padre Santo, de poder, que sea, Padre amado, hablando tu Espíritu Santo por nuestra boca, Señor, para que sea de edificación a las naciones, Padre Santo, que esta palabra llegue a aquel corazón, Padre, atribulado, Señor amado, aquel corazón necesitado, Señor amado, así como lo tenemos nosotros también, Señor, de usted, Padre, que sea de mucha bendición, Padre Santo de la gloria. En esta hora le damos gracias por permitirnos, Señor, estar, Padre Santo, delante de su presencia, porque para mí, Señor amado de la gloria, es una bendición, Padre, estar, Padre Santo, compartiendo su santa y bendita palabra, Señor, porque no tenemos con qué pagarle, Señor amado, lo que usted hace cada día con nuestras vidas, Señor. Esas misericordias que usted tiene, Señor amado, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, Padre Santo. Le damos gracias, Señor, y en esta hora yo le suplico que prepare esos corazones, Señor amado, que puedan recibir su palabra y bendiga a todo aquel que está conectado, Señor, y aquel que se va a conectar también, Padre amado, que pueda ser edificado con su palabra, Señor amado. Bendito Rey, y que sea su Santo Espíritu hablando, Padre, que no sean nuestras palabras, Señor, que no sean palabras carnales, sino palabras espirituales, para que pueda llegar a esos corazones y puedan ser convertidos y llenos de su bendición bendita, Padre Santo de la gloria. Le damos gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a estudiar, ¿verdad? Este libro muy especial. Bendito Rey. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Nosotros sabemos, hermanos, que a través de la palabra del Señor, cuando dice y escribe al ángel de la iglesia, le está hablando al pastor, le está hablando directamente al que está predicando la palabra a su pueblo, y Amén. le está diciendo, ¿verdad?, cómo está su corazón. Aleluya. Le está diciendo el testigo fiel, le está diciendo el principio de la creación, que ese es el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Él le está diciendo al pastor: yo conozco, le dice, tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Y estudiando nosotros, ¿verdad?, la palabra del Señor, y por medio del Espíritu Santo podemos nosotros entender que si Él está diciendo yo conozco tus obras, porque delante de Dios nadie está en oculto, nadie se puede esconder delante del ojo de Jehová, porque Él saca todo a luz. Entonces nosotros sabemos que a través de la palabra del Señor, el Señor le habla, ¿verdad?, a sus siervos para que Él traiga la palabra. Porque déjeme decirle que si un siervo de Dios está frío, está caliente en el espíritu, o está tibio, entonces el pueblo de Dios, ¿cómo puede estar? Porque si la cabeza que está al frente está en esta condición, ¿cómo puede estar la iglesia?
Sabemos que la iglesia de Jesucristo está bajando la guardia. ¿Por qué razón? Porque los afanes del mundo, el trabajo, hay veces que hasta la enfermedad, a veces la prueba. Muchas personas, ¿verdad?, en el evangelio dejan el evangelio por la prueba, dejan la palabra del Señor porque son tentados por Satanás, dejan el evangelio por un chisme, por una murmuración o por cualquier cosa que el enemigo levante. Pero ¿por qué razón pasa esto? Porque no hay oración, no hay comunión con Cristo. Amén. Porque cuando nosotros tenemos comunión con Cristo, no nos importa lo que la gente diga. Amén. No importa qué situación nosotros estemos viviendo. El que tiene a Cristo en su corazón, sabemos que con el Señor tenemos la respuesta. Amén. Y que nosotros no podemos desmayar. No importa qué es lo que pasa en nuestra vida. Pero nosotros debemos de seguir adelante porque nosotros no hemos sufrido lo que el Señor sufrió por nosotros. Nosotros no sufrimos nada. Lo que el Señor quiere es que paguemos un precio en la obediencia hacia Él. Sabemos, hermanos, de que debemos de orar los unos por los otros. Amén. Pedirle al Señor misericordia, ¿verdad? También por los siervos de Dios, por los pastores. Ayudarlos en el ministerio porque esa carga que ellos se ponen es muy grande. Sí, amén. Esa carga, hermanos, llevar la cruz de Cristo y llevar un pueblo para que haga la voluntad de Él, hermanos, es una carga muy grande, pero el enemigo pone, hermano, trampas para que los siervos también caigan en decaimiento, para que los siervos de Dios, porque si cae la cabeza, hermanos, va a caer el pueblo también. Pero nuestro deber es orar los unos por los otros. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy en esta hora. Dios les bendiga. Amén. Sí. Como estaba hablando a mi hermana, estamos viendo los tres tipos de corazón. Pues el Señor, hay un dicho que dicen de que el Señor quiere el corazón. Y sí es cierto. El Señor quiere el corazón, el Señor quiere mi corazón, quiere su corazón, quiere el corazón de todos. Pero lo quiere Él para convertir ese corazón. Porque ese dice que del corazón salen los pensamientos, salen todas las cosas. Y vemos que en esta iglesia el Señor, como dice ella, le habla al ángel de la iglesia, que es el pastor. Pero también nos habla a nosotros. Amén. También nos habla a nosotros, porque lo que está haciendo aquí el Señor es dirigiendo al ángel de la iglesia, al pastor, cómo es que debe él de hacer caminar su pueblo. Así como Moisés venía caminando el pueblo, así también se le encarga a este pastor encaminar a su pueblo. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo hay tres tipos de corazón. Está el corazón frío, el corazón caliente y el corazón tibio. Entonces, ¿cuál es el corazón frío? El corazón frío, porque aquí, hermanos, se le está hablando al pueblo de Dios. Aquí no se le está hablando al que no ha conocido la palabra. Amén. Aquí se le está hablando al conocedor de la palabra, al cristiano evangélico. Amén. Aquel que levantó la mano a decir, te acepto como mi único y suficiente salvador de mi alma. Amén. Entonces, aquí el Señor está señalando que hay tres tipos de corazón. El corazón frío es aquel que está en la iglesia, pero todo lo ve normal. Todo lo ve que el Señor me ama, yo ya le entregué mi corazón y ahora Él me va a salvar. Y se acomoda porque Él está frío, pues. Va a la iglesia cuando le da la gana, escucha un mensaje cuando pues tiene tiempo y así no se preocupa por su vida espiritual. Por su vida espiritual Él está frío, pero está en la iglesia, está dentro de la iglesia Él. Aunque sea al mes, a los 15 días va, pero su corazón está frío. Hay una esperanza que un día este corazón se va a calentar. Hay una esperanza, porque él pues como ni lee la palabra no la ha entendido. No ora, pues no siente el espíritu. Pero va a llegar el momento en que el Señor va a levantar este corazón.
Pero tenemos también el otro corazón, que es el corazón caliente. El corazón caliente es aquel que siente aquel deseo de estar en la iglesia, de estar hablando de su palabra, de ir a orar por los enfermos, de ir a hablar de su palabra, de ir a visitar los hogares. Ese es el corazón caliente, aquel que se desespera por estarle sirviendo al Señor. Y vemos también el otro tipo de corazón, el tibio. El corazón tibio es decir, el Señor dice en su palabra que lo va a vomitar. Porque solo imagínese usted tomándose un caldo de res frío. Usted sabe que tibio. Usted sabe que un caldo de res tibio se le ve aquella gordura de la res encima. Y a usted no le pasa del estómago. Aunque usted quiera tomárselo así, tibio, no puede. Tiene que estar calientito para que usted pueda pasar ese caldito de res, o sea, caldo de lo que sea. Pero imagínese tibio, no lo tolera. Así es el Señor. El Señor aquí nos enseña que está ese corazón tibio que dice Él, que lo va a vomitar de su boca. ¿Por qué? Porque está tibio, no lo soporta Él. Pero ese viene siendo también responsabilidad de aquel hombre que ha puesto el Señor al frente, que Él tiene que trabajar con estas personas de corazón tibio. No tiene que dejarlas que se pierdan. Tiene que visitarlas, tiene que orar por ellas, pero tiene que ayudarles. ¿Por qué? Porque el que es de corazón tibio está cómodo y dice, bueno, yo creo en Dios. Dice, sí, yo le acepté, hace tiempo le acepté, pero no se acercó a la iglesia. No anduvo participando de nada en la iglesia, no oraba, no vigilaba, no ayunaba, no hacía nada, porque él nomás dice que como el Señor es bueno y el Señor tiene amor. Dice, Dios es un Dios de amor y Él no me va a dejar perecer. Entonces, vemos que no es así, porque el Señor dice que ese tipo de corazón lo va a vomitar. Yo les invito, amado hermano, amado amigo, que se acerque al Señor. Acérquese, lea la Biblia, lea la palabra, escuche mensajes, comience desde su casa. Yo no lo estoy mandando para la iglesia. Dios le va a poner el deseo de ir a la iglesia, pero comience por su casa, comience por ahí, para que el Señor tenga misericordia y ese corazoncito lo lleve a que se le caliente después de tibio, que lo caliente. Y ahí usted va a sentir la gloria de Dios. Usted va a tener deseo de orar por el enfermo, de ir a hablarle a las almas perdidas. Así va a ser el deseo que usted va a sentir, pero siempre y cuando usted caliente ese corazón, porque es triste. Yo viví mucho tiempo con un corazón frío, creyendo en Dios y creyendo que algún día voy a ir, sí, algún día. Y sí, yo escuchaba mensajes, sí, a mí me gustaban muchas cosas, pero es necesario calentar ese corazón, ¿verdad? Y para eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Bendito Dios. Gloria a Jesús, amén. La palabra de Dios, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, Señor, que dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Pero déjenme decirles, hermanos, de que el Señor nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Yo os digo, regocijaos. Mis amados hermanos, la palabra de Dios lo que hace es traer vida al alma, porque así como el cuerpo, hermanos, sin alimento perece, porque si no tiene alimento ni agua, una persona no sobrevive, se muere, se va a morir porque es imposible, se va disecando por dentro, sus órganos, su cuerpo, su piel se va pegando a los huesos hasta que llega. A veces hemos visto noticias cuando tienen personas aisladas que no les dan de comer. Esas personas son un huesito porque no tienen alimento. Así es el espíritu en nosotros, así es el alma en nosotros. Si nosotros no buscamos al Señor, si nosotros no buscamos la palabra del Señor, no la leemos, no nos alimentamos, de la misma manera nos va a pasar. Aleluya. Dice aquí, le dice todavía, ve al ángel y a la iglesia, a esta iglesia
de la Odisea, la reprende muy fuerte, porque Dios sabe que esta iglesia está en estos últimos tiempos, está dando. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Está reprendiendo a la iglesia y le está diciendo, eres tibio, no eres fría ni caliente, te voy a vomitar. Es que el vómito, hermanos, es algo sucio, algo que ya no puedes detener en tu estómago, es algo que no lo puedes detener, algo que te está contaminando, que te está envenenando, tienes que sacarlo de tu estómago. Entonces, así es Dios, que ve a las personas a veces cómo está viviendo esa vida para que Dios quiera vomitarlo. Cómo está viviendo delante de Dios porque no quiere, lo va a vomitar. Un vómito es algo que asqueroso. Entonces, hermanos y hermanas y amigos, Dios nos habla a nosotros a tiempo. No esperemos que el Señor nos vomite en aquel día, ¿verdad? Porque a veces pensamos con nuestra mente y nuestro corazón. Nosotros vamos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos la palabra de Dios, pero no la ponemos por obra. Amén, así es. Hay más frutos de la carne que los frutos del Espíritu. Porque el Señor dice en el libro de Gálatas, es el capítulo 5, versículo 11, habla, ¿verdad? Donde dice que los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, Dios no tiene ley en contra de los frutos del Espíritu. Pero la ira de Dios sí va a caer sobre aquellos que tienen los frutos de la carne. Entonces, ¿por qué razón llegaríamos a ser tibios? Porque hay frutos más de la carne que del Espíritu. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ay. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios lo describe porque el ojo de Dios es como una lupa que llega de donde nadie puede mirar. El ser humano no puede llegar a donde Cristo llega. El ojo de Dios está en todo lugar porque Él es omnisciente. Amén, así es. Omnipresente, Sí. omnipotente porque Él es el Todopoderoso. Amén, aleluya. Entonces, Él conoce nuestra obra, Él sabe quiénes somos. Sí. Él sabe lo que hacemos en oculto. Amén, así Él es. sabe lo que hablamos en oculto. Sí. Él sabe a dónde nos escondemos. Sí. Entonces en aquel día, por eso el Señor deja su palabra, para que nosotros en aquel día no digamos el Señor nunca me habló, el Señor nunca me dijo. El Señor nos habla a nosotros cada día. Amén, aleluya. De muchas maneras. Gloria a y Dios. nosotros no vamos a tener excusa en aquel día Sí. que cuando Cristo venga y nos pida cuenta, sea que muramos, o sea que el Señor venga por nosotros en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces el Señor va a sacar a luz todo lo que está oculto, los pensamientos de todo aquello que nosotros no quisimos confesar. Por eso es que dice, eres un pobre ciego miserable. Sí. Así le dice al pastor de la Odisea, eres un pobre ciego miserable y eres un desventurado. Estás desnudo. Qué terrible va a ser en aquel día que Dios le diga a un siervo, mira lo que eres, mira lo que hacías. Yo te conocía y yo te hablaba por medio de mi palabra y no quisiste entender. Lo mismo le dice al pueblo de Dios también, a nosotros que estamos buscando la presencia de Dios y que nosotros seguimos a Cristo, lo mismo nos dice, de la misma manera. Por eso nosotros debemos de vivir agradecidos por la misericordia infinita que nos da el Señor todos los días, que amanecemos respirando. Porque a algunos se les acaba el tiempo y a otros ya les fue cortado el tiempo porque ya no amanecieron vivos. Ellos ya están siendo juzgados y están en un lugar de tormento. Y hay otros que se les acaba el tiempo porque el Señor conoce el tiempo de cada uno de nosotros, porque la muerte
cuando toca la puerta y se va a llevar a alguien, no le avisa ni le dice, ahorita te voy a llevar. Como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que debemos de estar preparados, bien para que el Señor venga o para el día que el Señor nos quiera quitar, ¿verdad?, de esta tierra. Amén. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte. Todavía el Señor en su misericordia sigue aconsejando y le dice al pueblo de Dios y le dice, ¿verdad?, a los pastores de la Odisea, le dice, te aconsejo que compres oro refinado en fuego, que seas rico en vestiduras blancas. Pero ¿qué significa esto? La vestidura blanca, para que nuestra vergüenza en aquel día no sea descubierta y estemos desnudos delante del Señor. Significa, hermanos, que la palabra de Dios dice que nosotros en el libro de Proverbios debemos de escudriñar la palabra y atesorarla más que el oro. Aleluya. Y más que la plata la debemos de atesorar y que la tenemos que poner nosotros como por collares obra. Y como corona. Por obra. Y por obra. Practicar la palabra del Señor. Y que unja nuestros ojos con colirio para que veamos. Debemos de pedirle al Señor que ponga colirio, aleluya, que abra nuestros ojos espirituales para que podamos nosotros estar, oiga bien, calientes en el Espíritu, llenos del Espíritu, aleluya, Santo, con aceite en la lámpara, Señor. Porque cuando venga van a ver una parábola de 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas. Significa que va a haber una parte que va a estar tibia, santo, y otra parte va a estar con aceite en su lámpara. Sí, amén. Dios le bendiga, le doy el tiempo a mi hermana, sí, para que continúe. Estamos analizando que en las 7 iglesias había un pero. Tenemos que, más antes predicábamos de la iglesia que es del rapto, es la Filadelfia. Para que esa iglesia fuera del rapto, el Señor le dijo a ese pastor que tenía que limpiar todo lo malo que había en esa iglesia, donde le mienta el espíritu de Jezabel. Usted sabe que el espíritu de Jezabel es el que hace que sus siervos, dice, vayan a fornicación, que fornique con los ídolos, que ande fornicando con las tradiciones de este mundo. Usted sabe cuántas tradiciones paganas hay que hoy en día se han metido a la iglesia. Y él le dice que saque todo eso, porque que hacer comida sacrificada a los ídolos, usted celebra un día de tal, allí va la comida, vamos a hacer la comida, porque hay en muchas iglesias que ese es el hobby, hacer fiestas y comamos y bebamos, y el culto al Señor se le hace a un lado porque hay que celebrarle el día al fulano. Entonces, el Señor manda que esta mujer tenía ese espíritu, y ese espíritu está metido en las iglesias. Y también el espíritu de Balán. Usted sabe que el espíritu de Balán es el espíritu del dinero, el amor al dinero. Cuando este hombre, el rey, le decía que maldiciera al pueblo de Israel, le decía que le iba a pagar, que le iba a dar bienes, que le iba a dar un montón de cosas. A principio él no quería, pero cuando ya vio el dinerito, bonito el dinero, pues accedió y lo aconsejó a decirle que introducieran el espíritu de Jezabel, que a todas las moabitas las mandara a donde estaba el pueblo de Israel, que venía cansado de una guerra, venía con deseos de mujer. Como usted sabe que el hombre, cuando es débil en la fe y ve una mujer, se le olvida que conoció a Dios y que lo aceptó. Y viene y cayó. Entonces el Señor agarra represalia contra esos espíritus. También el de los nicolaitas, del poder. Usted sabe que hay en iglesias que el pastor se apodera de la obra y no quiere, pero ni que no quiere tener a nadie más que le diga nada, porque él es el que manda allí y no quiere ni un consejo. ¿Por qué? Porque es el espíritu de los nicolaitas que está metido ahí, y el Señor manda que se saque todos esos espíritus de las 7 iglesias, porque cuando ese espíritu ya esté fuera, la iglesia va a estar limpia, que es la iglesia de la Filadelfia, la que va a ser levantada un día. ¿Por qué?
Porque en la iglesia que se va a quedar es la iglesia de la Odisea, donde como está metido todo eso, el espíritu de Balán, el espíritu de los Nicolaitas, el de Jezabel, ahí por eso es que las personas ahí son tibias. ¿Por qué? Porque no les digan de una celebración, que corren a la celebración, no les digan de algo de paganismo, que lo acuden. Si usted los invita a un ayuno, allí no están los hermanos en el ayuno, pero si hay unos 15 años o algo en una iglesia, no les importa. Es que yo creo que piden el día en el trabajo por ir a gozarse a la fiesta. Pero para ayunar no hay quien vaya. Para vigilar no hay quien vaya. Para orar no hay quien vaya. Ahí no está el corazón dispuesto porque es un corazón tibio. Aunque un corazón frío de vez en cuando llega el corazón frío, pero llega. En cambio este corazón no. Por eso es que el Señor dice que en aquel día lo va a vomitar de su boca. Dice, ¿por qué? Porque el Señor quiere corazones calientes, corazones que le amen, corazones que tengan temor de Dios a lo que hacen. Que cuando se va a hacer una cosa, que se le pida dirección a Dios, porque es Dios el que da la dirección, el dueño de la obra, el dueño de toda la tierra, de todo el mundo, de su vida y de mi vida. Imagínense que este pastor de esta iglesia dice, yo no tengo necesidad de nada porque yo soy rico. O sea, que él era un sabelotodo. Él no quería consejos porque él era rico en sabiduría. Imagínense qué terrible. Y por eso le dijo el Señor que si tú eres, le dice, un desventurado, eres un miserable, eres un ciego y un desnudo, un sinvergüenza, le dijo. ¿Por qué? Porque este pastor no sentía necesidad de que el Señor le diera la oportunidad de limpiar la iglesia porque tiene temor a que la gente se le vaya. Tiene temor de que los diezmos ya no le lleguen en cantidad. Pero el Señor viene por una iglesia de calidad, no una iglesia de cantidad. El Señor viene por una iglesia preparada, por una iglesia esforzada, por una iglesia que esté velando en la obra del Señor, orando, ayunando, predicando la palabra. Esa es la iglesia que el Señor quiere, que aquel pastor de alguna iglesia esté preparando a su pueblo. ¿Para qué? Para que en aquel día no hayan excusas. No es que el pastor no me enseñó. El pastor tiene toda la autoridad de enseñarle a su pueblo cómo debe ser conducido al camino que el Señor quiere que vayamos. Porque es un camino angosto donde hay tropiezos y todo. Pero cuando el pastor es ungido de parte de Dios, él viene y a la par de aquel siervo, ayudándole a orar, aconsejándolo y no dejándolo a fracasar, porque en aquel día toda esa sangre que se pierda va a caer sobre la cabeza de aquel ángel que el Señor puso en cada iglesia. Porque el Señor aquí le dice a él, el Señor le habla al pastor para que el pastor le hable a la congregación y le diga que tiene que calentar, tiene que tener un corazón caliente, no un corazón frío, ni un corazón tibio. Porque si no, el Señor a esta iglesia la va a vomitar con todo y pastor por verse descuidado y por ver tenido preferencias él con aquellas personas que de verdad no están caminando ni bien en el Señor, pero a esas apoya. En esta hora le decimos a ese pastor que tenga misericordia de su vida y que haga las cosas que el Señor le manda, para que el Señor en aquel día vea que sus vestiduras de las obras que él está haciendo con su pueblo, porque aquí habla de las vestiduras blancas, que son las obras de ir a predicar la palabra, de trabajar en el Señor, las obras que hacen para mí, dice el Señor. Esas obras en aquel día van a ser esos vestidos resplandecientes. Porque miren, aquí le dice al pastor que si no ve, que se eche colirio. Qué terrible, porque hoy en día hay muchos pastores mudos y hay muchos pastores ciegos. Y el Señor le dice, échate colirio en los ojos para que puedas ver cómo está tu pueblo. Mira tu pueblo cómo anda, mire cómo viene. Si tú ves que anda con mal testimonio, no le cedas el púlpito porque te lo demandaré en aquel día. La sangre de esa persona que se va a perder, aunque esté con privilegio, va a ser culpa tuya. ¿Por qué? Porque yo te decía, échate colirio para que veas. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, porque el Señor castiga y reprende a aquel que ama porque no quiere que se pierda. El Señor quiere que caminemos en el Señor, que caminemos bien derechito,
ante Él. ¿Para qué? Para que Él no nos castigue, porque a veces por andar en desobediencia, a veces andar, hermano, donde no debemos de andar, el Señor nos pone vara. Allí habla en la iglesia donde está el espíritu de Jezabel, que dice que le va a poner vara, dice a él, y le va a poner vara a todos aquellos, dice, que colaboren con ella, todos aquellos que hagan lo que la Jezabel. Allí dice que lo va a echar en cama, dice. No lo digo yo, dice la palabra. Por eso, esta iglesia, si no se pone firme ante el Señor, si usted y yo, hermano y amigo, no nos ponemos firmes, el Señor en aquel día nos va a vomitar de su boca. Yo le pido al Señor misericordia por mi vida, porque yo no soy santa, pero yo cada día le digo, Señor, gracias por la vida que me has dado, Señor. Gracias porque he podido abrir mis ojos y ayúdame a no fallarte, Señor. Y si yo lo ofendo con mi boca, con mi vista, con mis oídos, yo le pido perdón al Señor. Señor, ayúdeme, Señor. Y yo le digo a mi corazón, repréndame, que reprenda mi corazón si yo hago algo malo, porque yo no me quiero quedar en ese día, porque ese día va a ser lamentable. Va a ser un día de tiniebla, va a ser un día de angustia, va a ser un día que, ¿a dónde están los que decían aleluya? Ya no están, como dijo mi hermana, que los que tengan su lámpara encendida, esos son los que van a ir al tercer cielo, donde está sentado el Señor en su trono. Pero los que están con un corazón tibio, esos son los que se van a quedar a la gran tribulación, a sufrir. Y mire cómo les va a llamar el Señor, desventurados. ¿Por qué están llorando? Si yo les decía que se arrepintieran, yo les decía que se apartaran de los malos caminos. Miren ahora cómo están sufriendo. Están las 7 plagas, están sufriendo las 7 copas, las 7 trompetas. ¿Por qué? Porque no quisieron atender el llamado del Señor. Yo les invito, amado hermano, que usted se ponga en la brecha, que vea usted, que analice qué tipo de corazón usted tiene. Si es el frío, corra al altar de Dios y dígale, Señor, caliente mi corazón. Y si tiene su corazón caliente, siga adelante. Y si tiene su corazón tibio, busque calentarlo, porque la lámpara ahí le está esperando para que el Señor deposite el aceite y pueda esa mechita ser encendida y su corazón pueda resplandecer, pueda ser caliente. Y cuando usted tenga un corazón caliente, va a ver qué bello se siente en el Señor. Va a tener sueños espirituales. Usted va a ver a su prójimo, usted va a ver la necesidad de cualquiera y usted va a sentir el deseo de ayudar. ¿Por qué? Porque su corazón está caliente. Mire qué bello es. Y eso le dice el Señor al pastor y nos dice a nosotros, porque no solo a él le echa, al pastor le dice que nos enseñe, pero allá de nosotros si no dejamos ser enseñados, porque nosotros tenemos que obedecer a la palabra. Cuando el pastor nos esté dando la palabra que tengamos que arrepentirnos de los malos caminos, tenemos que obedecer. Amén. ¿Por qué? Porque Él está a las puertas, dice. El Señor está a las puertas y dice que Él está tocando. ¿A qué puerta cree usted que está tocando? A la puerta de su corazón. A la puerta de su corazón que está frío o que está tibio. Y el Señor quiere entrar a su corazón. Y si usted le abre su corazón, Él entra, dice, y va a morar ahí con usted. Y Él va a andar donde usted ande, ahí va a andar el Señor con aquel amor, guardándole de cualquier situación. Porque en este mundo sí vamos a pasar por cosas, pero cuando el Señor anda con nosotros, somos más que vencedores, porque Él nos ayuda. Ahorita podemos sufrir, pero más tarde vamos a estar riéndonos de alegría, porque Él dice que nuestro llanto lo convierte en gozo, estando con Él. Bendito Dios, así le pasa a mi hermana. Amén. Dice el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra del Señor dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Amén, así es. Significa que nosotros debemos de vivir una vida diferente Amén. De la que vivíamos antes en el mundo. ¿Por qué le decimos el mundo? Porque la Biblia dice que antes vivíamos en nuestros delitos y pecados, alejados de la ciudadanía de Dios, que nosotros vivíamos en una vida de vanagloria, de deleite,
de cosas que le agradan a la carne, y que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo tenemos que vivir una vida diferente. Entonces, así como hay pastores que se descuidan de sus ovejas, también hay pastores que también predican la sana doctrina. Amén, así es. Donde reprenden, vea, todo aquello que no está bien, porque la palabra de Dios es clara para todos, y nosotros no podemos decir a nosotros Dios no nos habla. Sí, Dios usa a sus siervos también para reprender, vea, todo aquello que no está bien. A veces nosotros decimos que el fornicario y el adúltero se va a ir al infierno porque anda fornicando y anda adulterando. Pero ¿qué pasa también con el chisme? Ay, ay, ay. Adentro de la iglesia. ¿Qué pasa con aquel que le anda mirando y señalando y mirándole la viga a otro y teniendo una viga más grande? O sea, hay cosas que aparentemente se ven pequeñas, pero la palabra de Dios nos habla que nosotros, hermanos, debemos de ser, ¿verdad?, amantes de Dios, y que debemos amarlo, que así como amamos a Dios debemos amar a nuestro prójimo, perdonar las ofensas que nos han hecho, no importa qué clase de ofensa nos hayan hecho, pues el Señor será el que va a juzgar en aquel día. El Señor será el que dará la recompensa a cada uno. Pero debemos, el Señor, arrepentirnos antes que sea demasiado tarde. Porque, hermanos, ya todo está cumplido. Sí. Todo está cumplido. Así es la alabanza, ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar. Ya no hay más que esperar. Y aquel que está dormido, el que esté hoy dormido se va a quedar. Sí. El que esté velando, ese es el que se va a ir. El que esté pidiendo aceite en su lámpara, no vaya a ser que así como las vírgenes insensatas venían y le decían a las vírgenes insensatas, danos aceite, porque el Señor ya la llamó a las bodas del Cordero. Sí, amén. Ya lo llamó a las bodas del Cordero. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ya llamó, porque la puerta se va a cerrar, aquellas vírgenes insensatas que no les gusta ir a la iglesia, que van a los 15 días, Santo. que van al mes y dicen yo soy cristiana o soy cristiano, pero de vez en cuando voy a ir a oír la palabra. Y si van a sentarse solo por ir a criticar al pastor, a criticar los hermanos, y van por ir a murmurar, a ver cómo va vestido, o van solo por ir a perder el tiempo, ¿qué aceite va a haber? Nosotros cuando vamos a la iglesia debemos ir con un corazón agradecido, porque por amor y misericordia Dios nos ha salvado. Por su amor Él nos ha abierto los ojos, y nosotros debemos de ser luz para muchos que aún necesitan. Por eso las vírgenes insensatas que el Señor habla, le piden aceite a las sensatas, pero las sensatas no le dan aceite. Lo siento, les dice. Sí. Vayan y compren, porque por eso Dios nos dio tiempo a todos. A todos nos dio tiempo para que nos preparemos. Eso significa que también tenían que estar preparadas y andan buscando aceite cuando ya es demasiado tarde. Entonces ahorita el Señor todavía nos está hablando. Amén. Busquemos a Dios a diestra y a siniestra y no paremos hasta que el Señor venga, porque va a sonar la trompeta y Sí. entonces será demasiado tarde para muchos y van a llorar. Van a llorar, porque yo he visto en visión, revelación, cómo el Señor me muestra todo lo que viene. Es algo terrible. Aún pido misericordia por mi misma alma, que no me vaya a alejar en ese día, porque es algo tan terrible que yo no lo quiero estar viviendo. Porque si el Señor me lo muestra, me lo dice, es porque si yo no me preparo también, entonces yo voy a sufrir eso que estoy mirando en ese momento, en el sueño. Que el Señor nos ayude a todos y pongamos por obra la palabra, no seamos solamente oidores de ella. Pero el Señor nos va a venir a pedir cuenta a todos aquellos que predicamos la palabra de Dios, aquellos que aún estamos predicando la palabra, aquellos que también un día predicaron
Dios les va a pedir cuenta. Amén, así es. Aún es tiempo para que nosotros vivamos una vida agradable delante de Dios y que seamos rectos, sinceros con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Amén. Que nos amemos los unos a los otros y nos perdonemos unos a otros cuando Cristo venga. La palabra de Dios dice, sin paz y sin santidad nadie va a ver a Cristo Jesús. Sí. Que el Señor les bendiga en esta mañana, amados hermanos, esta palabra que el Señor nos dio en este momento. Vamos a hacer una oración. Y esa oración es, hermanos, por si alguien quiere aceptar a Cristo, porque es nuestro deber hacer el llamado. Aquel que por primera vez lo quiere hacer, o aquel que se alejó del Señor, y aquel que se siente que verdaderamente está tibio y que Dios lo va a vomitar en aquel día, puede reconciliarse en esta hora y pedirle perdón al Señor y decirle al Señor, ayúdame a volverme a la senda antigua, porque es necesario que nos volvamos a la senda antigua, hermanos. Amaramaquita rabasanda la vasalla. Oh Ramasaya quita ramando rebequía majaya, poderoso eres. Nombre, Señor. Espíritu Santo, Hay poder en su nombre. en esta Señor. hora, Padre Celestial, Sí, Padre venimos Santo. delante de tu presencia, Venimos Señor. pidiéndole, Padre Santo, Te agradecemos por cada familia, este tiempo, Señor, que por nos estas diste de personas que llevar están tu conectadas, palabra, Padre Señor. Santo, escuchando su Bendice, palabra, Señor, a amado. cada uno de los que están conectados Bendiga, en Padre esta hora. Santo de la gloria, Ábrenos el todo aquel entendimiento, corazón, Señor, Padre, en que el nombre está de triste, Jesucristo Señor. de Nazareno. Que sea usted, Padre Santo, dándole Padre, te alegría, pedimos, Señor del amado. cielo, Bendiga que aquellos sea matrimonios usted, Señor también, amado, Padre Santo, de la bendiciendo gloria, Padre cada Santo, familia, que están Señor, al borde de la cada vida, ruptura, Señor, amado. y que aquel Señor Aquellos que se ha hijos de alejado de aquellos usted, hermanos, Señor yo te pido, amado, que Señor no son del convertidos, cielo, Padre, que todo aquel llévelos Padre a sus pies, Santo, Padre Santo de la que gloria. nunca ha aceptado a También Cristo, le suplico, Señor te amado, pedimos por en cada esta dolor, hora, Señor amado, del que perdone cuerpo de sus alguno de pecados, mis hermanos que o perdone amigos, sus Señor. ofensas, Señor, Que y sea aquel usted Señor que se ha llegando con alejado su y se está mano reconciliando sanadora, en esta Señor hora, amado. Señor amado, En todo que pida aquel, perdón, Padre Señor, Santo, que Señor sufre, Jesús, Señor, alguna en esta enfermedad, hora te pedimos Padre, perdón. terminal, Señor repite amado esta del oración, cielo, te pedimos poderoso perdón Dios por del nuestras cielo. faltas, por nuestros pecados, por habernos alejado Sí, de ti. Señor. Señor, Aleluya, te bendito pedimos sea que el limpies Señor. nuestro corazón Padre y nuestra Santo alma, de la gloria, que nos limpies con la bendito sangre Rey de del Cristo cielo, Jesús, poderoso que Dios. todas aquellas personas, Y Señor, bendiga que a las miraron personas que están aquí alrededor, este Padre tiempo, Santo, Señor, de tu que palabra, han escuchado aún también este tu tiempo, palabra, Señor amado, del que cielo, sean con las Padre. vírgenes Sabemos, sensatas, no como poderoso las Dios, que tienen insensatas, oídos y han Señor. escuchado, Señor Danos la amado fuerza del y la cielo. fortaleza, Señor. Poderoso Dios. Sea tu Espíritu Bendito es su Santo, nombre, Señor amado, Bendiga, redarguyendo Padre de Santo pecado y de del maldad cielo, de cada la vida, gloria a Señor. cada Y niño, que todos Señor aquellos que amado, se alejaron cada y un día anciano, predicaron la Señor, palabra, a la viuda, pueda, Padre Señor, Santo de tocar la su gloria, corazón, Padre a cada Santo, pastor, Padre y pueda Santo, que está traerlos, Señor, ministrando a en sus una pies. iglesia, Padre Te Santo. pedimos, Señor, en Aquellos esta hora, pastores que por los predican su pastores, santa Señor, que palabra, predican Señor tu amado, palabra, como usted la manda, fortalece Señor. sus vidas, Bendígalos Señor. y guárdelos, Padre Santo del cielo. Guarda sus Poderoso vidas, Dios Señor. de la gloria. Protégelos, Ayúdeles, Señor. Padre, que puedan llegar a ser Protege sus vencedores, vidas, Señor Padre amado. Santo. Que ellos sientan En el nombre celo de en su Cristo obra, Jesús. Padre Santo. Señor, que vuélvelos a la ellos senda sientan, antigua, Padre Padre. Santo, de poder aquel Vuélvelos amor, a la senda Padre, antigua. por Que su saquen el palabra, mundo Señor, de por la iglesia, verdadera Señor. palabra, Señor Y que amado, sea, del Señor, cielo, la Cristo de senda la gloria. antigua, Señor, en su pueblo, Poderoso Padre Dios. Santo. Bendiga a sus siervos, En el nombre Padre de Cristo Santo, Jesús. que son Bendice merecedores de sus su familias, bendición, Señor Padre del Santo, cielo. por pregonar Bendice su palabra familia, y cuidar Padre sus ovejas, celestial. Padre Santo. En el nombre Ser de Cristo celoso, Jesús. Padre Santo, con Toda el mundo, herejía Padre del Santo diablo, de la Señor, es gloria. reprendida. Y en el nombre de incitan, Cristo Padre Santo, Jesús de a sus Nazareno. ovejas a buscar la Señor, santidad, los Señor invitamos, amado. Señor, que Gracias, visiten la Padre iglesia, Santo de poder, porque hay tanta Señor. iglesia, Padre Aleluya, Santo, Padre Santo predicando de la la gloria. sana doctrina, Señor del Señor. cielo, te Los adoramos, invitamos, Padre. Señor, Te a buscar adoramos, tu Jesús. rostro y tu Bendito presencia, es su nombre, Padre. Padre En el Santo nombre de del Cristo cielo. Jesús. Hay poder, Señor, Señor. te lo pedimos Todo y te esto lo damos hemos gracias. hecho, Señor, para su honra, esta hora, para Padre. su gloria, Padre Honramos tu Santo, nombre, Señor. esperando no ser, La Padre gloria sea Santo, solo única para vez, ti, Señor del sino cielo. cuando usted nos ponga En en el el nombre de corazón, Cristo Padre Jesús, Santo, hacerlo con te de lo nuevo, pedimos, Padre. Dios, y te Bendito damos Rey del gracias, cielo. Padre Le doy Santo. gracias por mi hermana Amén, Mabel, Señor, Señor amado, y que me amén, invitó, Padre. Padre Santo de la Gracias, gloria. Señor del Gracias, cielo. Padre del Amén, cielo. Señor, y amén. Gloria a Jesús. Gracias, Dios. Gloria Bueno, a hermanos, Cristo. les doy Amén. gracias por cuanto estuvieron, ¿verdad?, en sintonía con nosotros, esperando que esta palabra sea de bendición
Nosotros lo hacemos para honrar el nombre de Dios, porque es lo que nos interesa. Honrar el nombre de Dios, hermano, hacer las cosas como Dios manda, predicar su palabra, alertarlo, alertar de los juicios que vienen, que no queremos que pasen los juicios tan terribles que van a hacer, hermano. Imagínense cómo va a caer fuego del cielo para esta tierra, y no queremos nosotros. Yo no quiero quedarme aquí y que me esté cayendo brasas en mi pelo y me queme el pelo, y lo peor que hay un momento que va a haber un juicio, que esos animales, dice, en forma de animales, esos espíritus del demonio, van a atormentar por 5 meses, dice, al hombre, dice, picándole, dice. Y ellos se van a querer morir y no van a poder, porque la muerte va a huir, porque por mandato del Señor. Entonces eso es lo que no queremos, que sufran eso. Que si usted va a querer irse a bañar al mar, ya no va a poder, porque esa sangre va a llegar a muerto. Esa sangre pestilencia que va a haber ahí, porque dice que todo lo que hay en el mar se va a morir, dice, se va a convertir en sangre y va a oler a muerto, dice. Usted va a querer ir al agua dulce, a los lagos de agua dulce, y también, dice, pura sangre y amargo, como ajenjo, va a querer usted tomar agua y aquello amargo. Señor. Imagínese ya, la naturaleza, la tercera parte de la naturaleza, le va a caer fuego y se va a quemar la naturaleza, dice. Esos grandes árboles, mire qué bonito aquí donde estamos nosotros en este parque. Estos árboles cómo nos sirven de sombra. Y en ese día, imagínense que yo me quede y quiera venirme a sentar aquí y me caiga fuego del cielo. Y que queme esos árboles, la creación de Dios, ardiente en llamas de fuego, y yo queriéndome escapar y que me caiga el fuego también. ¿Por qué? Por no haber querido aceptar la reprensión de Dios. No ponerme bien con Dios. De eso es que el Señor a nosotros nos inquieta, a mí y a mi hermana. Vayan a predicar la palabra del Espíritu Santo. Prediquen que ya estamos en los últimos tiempos, ya vienen los juicios. Amén. Ese ángel ya está a punto de sonar esa trompeta. Amén. Para que las copas sean derramadas. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea. Y eso es lo que nosotros no queremos. En esta hora le damos gracias al Padre. Le damos gracias al Hijo, y le damos gracias al Espíritu Santo, esperando que hayamos sido de bendición con esta palabra para ustedes. Y en otro momento lo vamos a volver a hacer, hermanos, porque este es un comienzo de un ministerio que el Señor, pues, verdad, nos ha regalado de poder compartir la palabra del Señor. Dice que a las naciones y a todo el mundo. Así es que Dios me les bendiga, me lo guarde, y vamos a seguir orando por ustedes. Vamos en las oraciones, ahí vamos a estar poniendo cada petición. Amén. Dios me les bendiga, hermano. Les amo en el Señor. Dios les bendiga. Amén.